Hablemos de ciencia, el podcast del Gimnasio Los Andes para la divulgación científica y tecnológica, con el profesor Daniel Ernesto Aragón. Bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Saludos a todos. A propósito del anunciado estreno de la película biográfica sobre Nikola Tesla, programada para el 21 de agosto y que será protagonizada por Ethan Hawke, en el capítulo de hoy conoceremos la primera de 3 partes sobre la historia que envuelve uno de los pilares de la civilización actual y de cuyo uso diario depende nuestra forma de vida, la energía eléctrica. A finales del siglo XIX, el ambiente científico, el progreso de las naciones y los avances tecnológicos producto de la primera revolución industrial estaban servidos para dar paso a una de las historias que aún genera más debate entre los amantes de la ciencia, la llamada Guerra de las Corrientes. Pero esperen. Antes de situarnos en el periodo de nuestra historia principal, vale la pena recordar algunas características previas al uso de la luz eléctrica en la sociedad. Recordemos que para iluminar, los seres humanos descubrieron el fuego y lo utilizaban para obtener calor y preparar sus alimentos. Posteriormente se utilizaron las velas, originarias de China, que eran artefactos que utilizaban aceite o grasa animal para mantener la flama prendida y poder tener luz en la oscuridad. ¡Wow! Para lograr iluminar de manera más sencilla y duradera se empezó a usar la lámpara de aceite, que eran fabricadas en cerámica cerca del siglo X antes de nuestra época, y se dispersaron en poco tiempo por todo el Mediterráneo. En la antigua Roma, las lámparas de aceite eran colgadas al techo con una cadena y decoradas con labrados y ornamentos de metal. En la Edad Media surgieron las linternas de pabilos internos. Este tipo de iluminación se utilizaba para alumbrar recintos grandes, junto a los candelabros de hierro forjado, que de hecho en la actualidad siguen funcionando. Los candelabros fueron un gran avance en este sector debido a que las velas habían sido mejoradas y al encenderse producían menos humo, y era en realidad un verdadero lujo para cualquier familia. Más adelante se creó el farol. Estos eran cubos de cristal con la punta en forma de pirámide, los cuales llevaban un asa para poder transportarse y alumbrar el camino, así como colgarlos para alumbrar un sitio específico. Por último, se creó un sistema de iluminación a base de gas de hulla, principalmente para fábricas en Inglaterra. Este novedoso artefacto dio pie a la creación de la termolámpara, que funcionaba usando gas destilado de madera en los años 1800 y el cual dio lugar a la iluminación con sodio de baja presión y mercurio de alta presión en la década de los años 30. Este sería el antecesor de la iluminación eléctrica. Hasta aquí, la iluminación estaba basada en el consumo de combustibles fósiles, pero en 1807 Humphry Davy creó la primera lámpara eléctrica cuando conectó los terminales de la batería construida en el sótano de la Royal Institution en Londres a 2 barras de carbón. Cuando separó los carbonos por una pequeña distancia, la corriente saltó la brecha y emitió una luz brillante. Aproximadamente hasta 1860, los inventores trabajaron para desarrollar lámparas de arco con reguladores electromecánicos que mantuvieran el espacio exacto necesario entre los carbonos para crear la luz brillante. Pero sus esfuerzos fueron limitados siempre que tuvieran que depender de las baterías. Para expandirse, necesitaban una nueva fuente de corriente eléctrica. Así comenzó la carrera de innovación por hacer más duraderas y eficientes las luminarias de este tipo. Esa nueva fuente fue la dínamo o generador. En 1831, Michael Faraday, que había comenzado su carrera como asistente de laboratorio de Davy, mostró que si movía un conductor a través de un campo magnético donde el movimiento estaba en ángulo recto con dicho campo, entonces se induciría una corriente en el conductor. Aprovechando el principio de inducción electromagnética de Faraday, los ingeniosos fabricantes de instrumentos comenzaron a diseñar nuevas máquinas que podían accionarse manualmente o con una máquina de vapor para producir una fuerte corriente eléctrica. La posibilidad de usar luces de arco para iluminar calles y grandes edificios estimuló a otros electricistas a mejorar el generador, y en 1876 Charles Brush en Cleveland diseñó un generador de corriente continua que alimentaba 4 luces de arco en un circuito en serie. Las potentes luces de Brush se utilizaron para iluminar calles, fábricas y tiendas, incluidos los grandes almacenes. Este avance fue excelente para iluminar las calles y grandes edificios, pero a pesar de que aún se usan los potentes reflectores que se proyectan hacia el cielo para anunciar la apertura de una nueva tienda o película, falta mucha tela por cortar en este camino hacia la conquista de la electricidad. Así que para continuar con esta historia,
Los espero en nuestro próximo episodio de podcast Hablemos de Ciencia. Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida. School for Life.